escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Cuando Juan el Bautista se presentó en el Jordán, bautizando en agua para arrepentimiento de los pecados, y Jesús se le apareció a él para ser bautizado, a Juan no le pareció bautizar a Jesús, porque él mismo dice en Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía frente de quién estaba y sabía que en Jesús no existía pecado. También el rabino era el que bautizaba a sus discípulos. Él no se consideraba el rabino de Jesús, más bien consideraba a Jesús maestro de él. Juan había dejado muy en claro de que tras de él venía uno que era mayor que él. Él bautizaba en agua, pero el que venía tras de él, que era Jesús, bautizaba en el Espíritu Santo y fuego, y así lo dice Mateo 3:11. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en el Espíritu, agua y fuego. Juan sabía quién era Jesús y fue el primero en reconocerle. Él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconoció a Jesús primero que Pedro y él sabía que Jesús era poderoso. Él fue el primero en confesarle. El bautismo de Juan y de Jesús se conoce bien la diferencia porque en Hechos 19:2 dice, y les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni tan siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo. Esto lo entendemos bien cuando Juan el Bautista dijo, el que viene tras de mí es más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Obviamente, estos hombres de Hechos 19 eran discípulos de Juan y ellos se habían limitado solamente al bautismo que Juan les enseñó, que era el bautismo de agua. Entonces, aquellos hombres se habían tan simplemente limitado a un bautismo ritual, al bautismo de Juan. El bautismo de Jesús no era un bautismo ritual, era un bautismo que el mundo entero no conocía. Los primeros en conocerlo fueron los discípulos que estuvieron con Jesús. Entonces, cuando ellos le dijeron que no sabían que era el Espíritu Santo, inmediatamente aquellos apóstoles del Señor, aquellos discípulos del Señor y aquellos amigos de Pablo, de equipo evangelístico de Pablo, inmediatamente los bautizaron a ellos, porque ellos no conocían el bautismo de Jesús, que era el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Jesús le dio a sus discípulos el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Juan le dio a sus discípulos el bautismo en aguas. Por eso hay una diferencia monumental entre el bautismo de Jesús, que el bautismo de Jesús, quien lo recibe, podían hacer milagros, podían hacer sanidades. El bautismo de agua no podían hacer nada. Los discípulos de Juan estaban limitados completamente a un bautismo ritual. Según dicen los historiadores, la primera iglesia de Jerusalén en el primer siglo llegó a tener 200,000 miembros. Según Hechos, dice que cuando estaban en el aposento alto, solamente contando hombres, sin contar mujeres y niños, habían 120 personas. Según Hechos 19:7, dice que los discípulos, aquellos que se arrimaron, que eran discípulos de Juan, no habían crecido de 12 discípulos, pues tan solamente eran 12 hombres. Aquí echa de ver que el bautismo de Jesús era más poderoso, y no solamente en la cantidad de milagros que hacían y sanidades que hacían los discípulos de Jesús, sino también en que el bautismo de Juan, los que eran seguidores de Juan, no crecían ni tan siquiera en número. Pero no era por la persona de Juan, ya Juan lo había matado, ya Juan el rey Herodes lo había mandado decapitar. Por eso en Juan 3:30 dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca, o es necesario que él crezca para que yo mengue. De verdad que Juan menguó.
Y cuando decimos Juan menguó, no estamos hablando de la persona propiamente, individualmente de Juan, ni la persona propiamente, individualmente de Jesús, sino estamos hablando de sus bautismos, porque ya luego vemos que los discípulos de Jesús sanaban, hacían milagros y bautizaban, mientras que los discípulos de Juan no sabían ni tan siquiera que había Espíritu Santo. Aunque el mundo cristiano hoy en día mencione para arriba y para abajo al Espíritu Santo, generalmente andamos como los discípulos de Juan, solamente con el bautismo en agua. Fabio Argueda les saluda, les esperamos en nuestra siguiente edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.